Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con el contenido de la guía para prepararnos para la prueba de conocimientos básicos de matemática para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a comenzar con la tercera unidad, básicamente. Esta tiene mucho contenido. Vamos a tratar de abarcar la mayoría del contenido en esta clase y en la siguiente, pues vamos a completarlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre elementos fundamentales para poder controlar, dominar o comprender lo que sigue dentro de todo el contenido. Es decir, lo que vamos a ver ahora son las bases para poder comprender las matemáticas y para responder muy bien en todo lo que viene. Si nosotros aprendemos a dominar y quiero usar expresamente la palabra dominar para señalar que tenemos que saber utilizar las herramientas que hoy vamos a ver. Entonces, estos elementos son las bases, son el fundamento. No deberíamos dedicarnos a tratar de estudiar matemáticas si no controlamos lo que hoy vamos a ver, que son elementos fundamentales. Y aquí sí te puedo prometer que si tú mm, dominas o utilizas muy bien las herramientas que hoy vamos a ver, entonces lo que viene de matemáticas te va a resultar bastante fácil. Es decir, vas a comprender mucho mejor todo lo que viene después. Por eso, quizás no vamos a abarcar el contenido como tal, pero sí vamos a tomar los fundamentos. Y con los fundamentos que hoy vamos a tomar, yo les llamo fundamentos, pero también son herramientas que nos ayudan a poder utilizar las matemáticas. Quizás sea bueno que lo presente como una caja de herramientas. Por ejemplo, supongamos que tú puedes reparar computadoras, digamos, o celulares, ese tipo de dispositivos. Entonces necesitas tu caja de herramientas, soldadora, no sé si es mecánica de vehículos, pulidora inclusive, si es en dispositivos electrónicos, soldadora con estaño, destornilladores, alicates muy pequeños, muy finos, todo ese tipo de elementos. O si quisieras, a ver, cocinar, igual necesitas utensilios para cocinar las ollas, sartenes, distintos tipos de cuchillos, tablas, todo ese tipo de herramientas. Entonces, todas las actividades que realizamos, incluyendo las matemáticas, necesitamos tener herramientas y saberlas utilizar. Inclusive, por ejemplo, para la cocina, las técnicas de corte son importantes. Por ejemplo, cuando van a picar cebolla, usan mucho en este movimiento y lo hacen los chefs, por supuesto, lo hacen tan rápido y tan bien, pero lo que pasa es que han aprendido a usar la herramienta y han desarrollado una técnica para poderla utilizar. Pues con lo que vamos a ver hoy es exactamente lo mismo. Por eso voy a necesitar definitivamente y como siempre toda su atención. Pero segundo, si hay algo que no comprenden, por favor, abierta y confiadamente pueden decirme, mira, Sergio, no entiendo, podrías explicar eso de mejor o podrías ampliarlo, etcétera, porque esto sí es fundamental. Por ejemplo, me he topado con compañeros que no terminaron de aprender nunca el concepto de las fracciones, por ejemplo, o el concepto de los números enteros positivos negativos, etcétera. Y eso, no comprender todas estas cosas ha sido limitante para que luego puedan comprender álgebra, puedan comprender funciones y otro tipo de contenido que es un poquito más avanzado. Así que prefiero dejarte estas bases, no solo te va a servir para la prueba de conocimientos, sino que si tú las adquieres muy bien, te van a servir para tus cursos de matemáticas en la carrera de ciencias, cualquiera de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Vas a llevar tres, cuatro cursos de matemáticas, de los cuales dos son cursos relacionados con el contenido de lo que vamos a estudiar en todo este programa de estudios para prepararnos para la prueba. Bueno. Entonces voy a compartir pantalla de una vez para comenzar. Por favor, me confirman si ya vieron, ya tenemos, lo que hice fue compartir mi pizarra.
Por lo menos creo que ven ahí en la Sí, sección del apuntado. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, sí se ve. todo lo que vamos a ver hoy, insisto, tiene que ver con la siguiente unidad del contenido de estudios de la guía, pues. Entonces, comenzamos con este tema, conjuntos numéricos. Lo vamos a acercar un poco. Ya, bueno, de una vez mejor. Tengo de un lado, del lado izquierdo, un diagrama de Venn, donde tú puedes ver ahí los conjuntos numéricos que se utilizan actualmente para todo lo relacionado con las matemáticas. Y del lado derecho, la simbología o los ejemplos de qué o cómo se presentan esos conjuntos numéricos. Entonces de manera rápida, vamos a ir viendo cada uno. Tenemos primero el conjunto de números naturales. Voy a usar el apuntador este. Conjunto de números naturales, este. Estos representan el conteo natural, desde uno en adelante. No incluyen al cero, pero representan el conteo natural. Si pudiéramos hablar un poquito de historia, podríamos eh, compararlo con el hecho de que alguien, por ejemplo, comienza a acumular pertenencias. Digamos que todavía no sabe utilizar los números, pero sí necesita saber qué cantidad tiene. Entonces, antiguamente, por ejemplo, para contar el ganado que sacaban a pastar y regresar, usaban cuentas o cuerdas y hacían nudos. Entonces, era un nudo por cada animal que guardaban en una cueva, en un corral, como sea, pero era una asociación de uno, un animal, no sé, una oveja, una vaca, por un nudo, o piedrecillas, ¿no? Un animal, una piedrecilla. Y así se fue desarrollando el conteo natural. Entonces, la persona sabía que si en la bolsita tenía, por decirte algo, eh, 10 piedrecillas, aunque todavía no tenía el concepto tal vez de 10, pero era una cuestión que podía asociar. Salía un animal, sacaba una piedrecilla, salía otro, sacaba otra piedrecilla, etcétera. Entonces, ese tipo de asociación fue desarrollando al final el conteo natural. Por eso este conjunto se llama números naturales. Simplemente eh, el símbolo este, uno, pues va a representar esto, nada más. Este símbolo va a representar dos unidades y así vamos en adelante. Más adelante en el desarrollo de estos números, pues se desarrollaron ya los sistemas de numeración que vimos en las clases pasadas, el decimal, el vigesimal, etcétera. Pero bueno, en el desarrollo y el uso de las matemáticas, ya cuando se sofisticó, voy a decir, entonces, por ejemplo, vamos a presuponer que alguien le hizo un préstamo de monedas a otra persona. Y entonces, por ejemplo, digamos que esta persona necesitaba dinero y, y esta persona tenía el dinero. Entonces, en monedas, ¿cierto? Entonces, este le entregó en préstamo, digamos, por decirte algo, a 3 monedas, voy a decir, 3 monedas. Listo. Entonces, este en algún momento viene y le paga, pero le paga solo dos monedas. Entonces, aquí podemos hacer una operación que vendría a ser algo como lo siguiente, es decir, la primera persona dijo, bueno, yo solo tengo 2 monedas. Y el otro le dice, pero yo te presté 3. ¿Cuánto me debes? Allí se realiza una resta en donde este tiene 2 monedas que son como una cantidad de dinero favorables a él. Y por eso le vamos a agregar el signo positivo a este número. Pero como pidió en calidad de préstamo 3 monedas, esas 3 son de alguna forma adversas a la persona y por eso se restan, ¿no? Entonces, al final queda una diferencia de 1, pero como es un número no favorable, entonces le agregamos el signo menos. Es decir, ¿a qué quiero llegar? A que con los números naturales, por ejemplo, este tipo de operaciones no se puede realizar. Pero entonces fue necesario crear otro conjunto numérico que es el conjunto de números enteros, en donde tenemos números positivos y tenemos números negativos. Entonces ya este tipo de operaciones ya era posible realizarlo. Para aplicarlo un poquito más,
Por ejemplo, en contabilidad, cuando se hace un balance y hay una cantidad que se quiere representar como adversa al propietario de un negocio, por ejemplo, esa cantidad eh, en el balance se representa con un signo menos o en color rojo, que viene a significar lo mismo. Al final de cuentas, una cantidad de dinero que no le es favorable, que tiene que pagar, etcétera. Y pues así podemos mencionar muchas aplicaciones del conjunto de números enteros. Luego, ah, con el conjunto de números racionales sucede algo similar, solo que en el caso de la división. Por ejemplo, si en el conjunto de números naturales tenemos una división como la que estoy escribiendo acá arriba, por ejemplo, es decir, repartimos 25, digamos, 25 porciones de pizza, digamos, entre 5 personas. Entonces nosotros sabemos que a cada persona le vamos a dar 5, exactamente 5. Pero ¿qué pasa si no tenemos 25 personas, sino solo 4 personas? Entonces, a cada una le vamos a entregar 6 porciones, pero nos va a quedar una porción todavía. Y supongamos que en búsqueda de que sea equitativo se agarra esa porción y se parte en 4 para repartirle a los demás. Entonces aquí partimos esa porción en 4 y resulta que ya no le vamos a dar 6 enteros, sino 6 piezas enteras más un pedacito. ¿Cómo representar con números ese pedacito? Esa representación de partes o de fracciones, pues se hace a través de expresiones como esta, que esto significaría la cuarta parte. Entonces, lo que quiero que notes es que las fracciones resultan de divisiones, básicamente, resultan de divisiones. Y las fracciones señalan partes de una cantidad o partes de una unidad. Lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, pero lo que quiero señalar es que este conjunto de números racionales, que son las fracciones, vienen a responder sobre la necesidad de realizar divisiones que no son exactas, aunque nosotros necesitamos que al final la división sea exacta. Entonces, para lograrse, resulta en el conjunto de números racionales que este conjunto numérico básicamente se compone de dos clases de números. Por un lado, tenemos las fracciones y por el otro lado tenemos los números decimales. Aquí voy a usar un decimal, digamos 1.25, por decir algo. Entonces, ambas formas de expresar partes de una cantidad corresponden al conjunto de números racionales. Luego de eso, ah, resultan otro conjunto numérico que se conoce como irracionales. Este conjunto de numérico también representan, se representan con decimales, pero esos decimales, a diferencia de los racionales, no resultan de una división. Es decir, en el conjunto de números racionales, los decimales resultan de realizar una división. Por ejemplo, uno entre 2 o un medio es igual a 0.5, por decir algo, ¿no? Y este decimal resulta entonces de aquí. Pero hay otra clase de decimales que no resultan de una división, sino de otro tipo de comparaciones numéricas. Por ejemplo, el famoso número pi, 3.1416, es un decimal, pero no resulta de una división propiamente, sino resulta de una proporción. Para decirlo rápidamente, vamos a borrar aquí. El número pi resulta de una proporción en donde se compara el tamaño de dos distancias. Esas dos distancias, esto no es un círculo, vamos a ver si hay un círculo por aquí. Sí, aquí hay uno. Ahí está, una circunferencia. Entonces, esas dos distancias a las que me refiero con el conjunto de números irracionales
En el caso de la circunferencia, se compara el largo del radio, que es esta línea que acabo de trazar, el largo del radio. Ese largo se va colocando aquí en la orilla. Voy a cambiar de color para verlo mejor. Ese largo se va colocando aquí y lo que se hace es comparar cuántas veces entra el radio en este perímetro. Y ese número de veces que entra el radio en ese perímetro viene a ser este número 6.28, etcétera. Es un decimal infinito, es decir, nunca termina de llegarse al final de todos los decimales. Y la mitad de eso es el famoso número pi, 3.1416. Ese tipo de números o de expresiones numéricas se conoce como números irracionales, que viene a ser este conjunto que tengo acá. Entonces, otro ejemplo de los números irracionales, voy a señalar aquí, vamos a ver, vean esto, raíz cuadrada de 3. Si usas la calculadora, te va a dar un número decimal infinito prácticamente, que también es un número irracional. Bueno, así hay otros números, pero lo que quiero señalar es que estos conjuntos numéricos van surgiendo a medida que el ser humano necesitó expresar o cuantificar o medir todo lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, los números naturales, cuando se necesitó medir la cantidad de algo. Eh, los números enteros, cuando se realizaron operaciones y se necesitaban medir expresiones que con los números naturales no se lograban. Los números racionales, cuando se necesitó medir divisiones que se precisaban exactas, pero que con los números enteros no se podía, entonces era necesario expresar partes de un número. Luego los irracionales resultan de básicamente comparaciones diversas, como por ejemplo una proporción, cuando hablé del radio y la circunferencia, por ejemplo una raíz cuadrada o raíz cúbica a veces, también ciertos números exponenciales. Hay un número que se conoce como el número e, que es un decimal también, que resulta de ciertas comparaciones que me voy a alargar mucho si la menciono ahora, pero esos son los números irracionales. Luego fue necesario realizar operaciones entre todos estos conjuntos numéricos. Por ejemplo, digamos que alguien tenía, por decir algo, 3 quetzales, ¿no? O 300 quetzales, como sea. Esos son números enteros, pero reunió esa cantidad de dinero con 50 centavos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una suma de un número racional con un número entero. Y entonces obtenemos una expresión como esta. Esa unión de todos estos conjuntos numéricos a través de operaciones da lugar a este conjunto numérico que se conoce como números reales. Así que el conjunto de números reales abarca a todos estos. Luego, resulta que dentro, otra vez, de operaciones que se realizan, fue necesario elaborar una operación como la siguiente: la raíz cuadrada de un número negativo. Más adelante tenemos en el manual, pues dentro del contenido, este tipo de expresiones, pero aquí solo quiero señalar que en el conjunto de números reales no existe una solución para esa operación, simplemente no existe. Entonces es un conjunto vacío para el conjunto de números reales. Pero entonces aquí se creó otro conjunto numérico, que es el conjunto de números complejos, lo que tengo acá, conjunto de números complejos. En el conjunto de números complejos, este tipo de operaciones ya tienen solución. ¿Cuál sería la solución? Allí lo que se hizo fue crear una expresión que se le llama número imaginario y se representa con la letra I. Entonces, la letra I, así como la ven cursiva, con su puntito, etcétera, esta letrita representa esta operación, representa la solución de esa operación. Una vez se soluciona eso,
Entonces se creó otro conjunto numérico, primero los números imaginarios. Imaginarios, ¿por qué? Porque no existe una solución real para esa operación, pero con este conjunto, con este símbolo, entonces ya se pueden operar. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí fuera, voy a borrar eso, vamos a borrar, para dejarlo un poquito más claro eso. Supongamos que tuviéramos la raíz cuadrada del número 25 negativo. Entonces, en el conjunto de números reales no tiene solución, pero con los números imaginarios sí. La raíz cuadrada de 25 es 5, pero como es menos 25, entonces aquí se le agrega su número imaginario, su símbolo de número imaginario. Entonces, esta expresión 5i ya es otro conjunto numérico que son los números imaginarios. Luego, en la realización de operaciones fue necesario mezclar, voy a usar la palabra mezclar solo para dar la idea, o sí, reunir podría ser, fue necesario utilizar números enteros con números imaginarios. Entonces vean esta expresión en donde tenemos, o perdón, un número real, mejor dicho, no un número entero, un número real con un número imaginario. Entonces, este tipo de expresiones ya es otro conjunto numérico que se conoce como conjunto de números complejos. Entonces, estos son los conjuntos numéricos. El más grande es el conjunto de números complejos. Los números complejos contienen a los imaginarios, contienen a los reales y a todos estos. El conjunto más pequeño viene a ser este y el más amplio el conjunto de números complejos. Ahora, para ir cerrando esta parte, para ir cerrando esta parte, solo quiero hacerles una comparación aquí con una figura. Y para eso vamos a ver, nos vamos a mover un poquito de aquí. Ya. Los conjuntos numéricos también los podemos ver como si fuera voy a decir un cono. Espero poder dibujar un cono aquí. Listo. Supongamos que esto es un cono. Vamos a dibujarle una línea punteada ahí para tratar de asemejar el otro lado del cono que supuestamente no vemos. Listo. Entonces, en la punta tendríamos al conjunto de números naturales. Y números naturales. Luego, más acá tendríamos a los números enteros. Después de eso tendríamos los números racionales, que incluyen fracciones y decimal. En un pedacito por aquí tendríamos los números irracionales, que ese es un conjunto pequeño, digamos. Y luego aquí tendríamos el conjunto de números reales. Por último, el conjunto de números complejos, con un pedacito por aquí, los imaginarios. Entonces, es otra manera de ver los conjuntos numéricos, no solo como círculos, como lo vimos ahí en un diagrama de Venn, sino un cuerpo sólido, es decir, que a medida que nosotros avanzamos con los conjuntos numéricos, también se va ampliando su densidad, se dice, es decir, su tamaño. De por sí, ya sabemos que el conjunto de números es infinito, pero una gráfica como esta nos ayuda a entender un poquito o verlo de otra manera. Bien, ¿se comprende todo esto? Sí. Vale, ok. Nosotros vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar con todos estos, pero ya en todo el desarrollo del contenido, básicamente usamos números reales. No vamos a usar muchos números complejos. Sin embargo, sí vamos a ver cómo trabajan. Hay operaciones de suma, resta, multiplicación de números complejos, etcétera, y que también las vamos a trabajar de inmediato. Bueno, entonces con eso ya cerramos esta parte de conjuntos numéricos y entonces ahora vamos a ver ah, algo relacionado con las propiedades de las operaciones entre números reales, vamos a decir. Aquí tenemos nosotros que mencionar varios elementos. Primero, tenemos que recordar cuáles son las famosas operaciones básicas. ¿Recuerdan ustedes cuáles son?
No, no sé. Ok, a ver, las operaciones básicas. Ah, uy, ya se fue Alexander otra vez, solo está así. Bueno, operaciones Suma, resta. Eso. correctas. Suma, resta, multiplicación, división. Estas son las operaciones básicas. Pero técnicamente en matemáticas no se usan esas expresiones, sino se dice adición, sustracción, producto y cociente. Así es, esas son las expresiones o los nombres técnicos. Esas son las operaciones básicas, y operaciones de la aritmética. Pero hay otras dos que complementan estas y son las potencias y las raíces, que vamos a ver también. Bueno, pero antes de ver esto, vamos a ver las propiedades de las operaciones. Esta parte es fundamental y con esto estamos comenzando a ver esas bases que mencioné al principio, las bases para poder comprender muy bien todo lo que viene. Entonces, vamos a ver aquí, regreso acá. Entonces aquí tenemos estas propiedades que operan básicamente con las operaciones de multiplicación y suma y multiplicación, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no operan en la resta y por qué no operan en la división ni en las otras dos? Porque esas operaciones se derivan de estas dos. Diríamos que estas son como el eje, digamos, de las demás operaciones, pero la suma, por ejemplo, es la inversa, perdón, la resta o la sustracción es la inversa de la suma. Es decir, con la suma nosotros vamos incrementando y con la resta lo contrario, vamos reduciendo. Con la multiplicación también vamos incrementando, pero de forma más amplia. Y en cambio con la división vamos también reduciendo también de forma más amplia. Entonces, básicamente así podemos mencionar entonces por qué es que estas propiedades de las operaciones las vamos a trabajar únicamente con la suma y con la resta. Bueno, aquí hay algo. Listo. Aquí estamos. Entonces comencemos. Las propiedades son estas: cerradura, conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso y distributiva. Son expresiones muy sencillas, la verdad, pero es importante manejarlas. La propiedad cerradura, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si yo sumo dos números o multiplico dos números de cualquiera de estos conjuntos numéricos, entonces el resultado va a ser un número de la misma clase. ¿Qué significa esto? Básicamente, si yo voy a sumar, cambiemos de color, si yo voy a sumar dos números naturales, entonces el resultado simplemente es un número natural. Si yo sumo dos números enteros, por decir algo, esto, el resultado va a ser un número entero. Si yo sumo dos números racionales, entonces el resultado va a ser también un número racional, digamos 5 medios, etcétera. Básicamente esto significa, la propiedad de cerradura significa que si yo opero dos números de una clase, el resultado va a ser la misma clase de números. Claro, al aplicarlo al conjunto de números reales, pues básicamente yo puedo sumar, por ejemplo, bueno, solo voy a borrar aquí esto. Ups, mejor lo borro de esta forma, más fácil así. Bien, yo puedo sumar un número, digamos, fraccionario o un número racional con un número entero. Y cuando hago esto, pues, se supone que son distintos conjuntos numéricos, pero como estamos hablando del conjunto de números reales, pues no hay problema. Podemos sumar un racional con un número entero. El resultado que va a ser, el resultado simplemente va a ser un número real también, solo que en este caso lo voy a expresar como fracción. Así, 22 tercios.
Este es un número real. Sume un entero, que es un número real, un número fraccionario o un número racional, que también es un número real. Entonces el resultado es un número real. Esto es muy sencillo, sí, de trabajar, de comprender, pero ya en el desarrollo de las matemáticas, pues es necesario recordarlo siempre. Bueno, entonces esa es la propiedad cerradura. La siguiente propiedad es la conmutativa, aquella famosa expresión que no se nos olvida cuando decimos el orden de los factores no altera el producto, por ejemplo. Es la propiedad conmutativa. Conmutar significa cambiar. Entonces, básicamente, esta propiedad me dice que yo puedo cambiar la posición de los números o su orden en una operación y no alterar el resultado. Aquí sí voy a trabajar un poquito sobre eso. Aquí, propiedad conmutativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una suma como esta, yo sé que el resultado va a ser 10. Pero yo puedo sumar primero 3 con el 5 que me da 8 y más este es 10. O puedo sumar el 2 con el 5 que me da 7 más este es 10. Es decir, el orden de los sumandos en este caso no altera el resultado. Lo mismo con la multiplicación. Si yo multiplico el 2 por 3 por 5, entonces yo sé que ese resultado es 30. Y ahí no importa que yo comience multiplicando con este número o con este, el resultado va a ser siempre el mismo. Aquí hay que hacer una salvedad. Esta propiedad conmutativa solo se aplica cuando tenemos la misma operación entre los números. Y lo voy a repetir. Solo se aplica cuando tenemos la misma operación entre los números. Es decir, solo multiplicación. Porque ¿qué tal si combino? Es decir, 2 más 3 por 5. Ese 3 no parece 3. Aquí ya tengo operaciones combinadas. Ya no aplica la propiedad conmutativa. Por ejemplo, si yo sumo primero 2 más 3, eso me da 5. Por 5, 25. Está malo, pero solo lo quiero ejemplificar. Pero si yo altero ese orden y entonces multiplico 3 por 5, 15. Más 2, 17. La pregunta sería, ¿cuál de las dos operaciones o cuál de los dos órdenes que usé sería el correcto? Y por supuesto eso me demuestra, esos dos resultados distintos me demuestra que aquí no aplica la propiedad conmutativa. Esta solo aplica cuando la operación que hay entre las cantidades es la misma, ya sea multiplicación o suma. Cuando es resta, no aplica la propiedad conmutativa o puede no aplicar. O cuando es división, puede no aplicar también. Entonces, es importante eso. ¿Y qué se hace entonces cuando tenemos combinaciones de operaciones? Aquí ya usamos otras reglas, que las vamos a ver después. Sí. Bien, entonces tenemos ahí la propiedad conmutativa. Luego tenemos la propiedad asociativa, que básicamente me dice que yo puedo agrupar las cantidades que estoy operando para facilitar el proceso. Por ejemplo, usando la operación que ya hice, 2 por 3 por 5. Entonces, para operar, yo puedo agrupar a mi antojo, a mi gusto. En, en una expresión técnica se utilizaría la palabra arbitrario. Es decir, yo puedo decidir cómo voy a agrupar y lo hago arbitrariamente, a mi gusto. Yo puedo agrupar estos dos. ¿Eso qué significaría? Cuando yo agrupo en matemáticas, estoy diciendo que primero voy a realizar la operación que está dentro del grupo y el resultado lo voy a operar con lo que esté afuera del grupo. Eso es lo que significa agrupar, ¿no? Me impone un orden de operaciones cuando empiezo a usar signos de agrupación. Pero bueno, básicamente esta es la propiedad asociativa. Por eso aquí tenemos dos formas de agrupación, ya sea esta o esta. El tema aquí es que yo puedo agrupar de distinta manera y no alterar el resultado.
Luego la otra propiedad es la propiedad elemento neutro. La propiedad del elemento neutro consiste en que si yo opero una cantidad con su elemento neutro, entonces el resultado no se va a alterar. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Por qué razón? Porque para la suma y la resta, el elemento neutro es el cero, pero para la multiplicación, el elemento neutro es uno. Lo digo porque sí he notado que hay personas que confunden y piensan que el elemento neutro en la multiplicación es el cero, por ejemplo. Pero el concepto aquí es que cuando opero una cantidad con su elemento neutro, entonces el resultado simplemente no se va a alterar, por eso elemento neutro. El uno para la multiplicación y el cero para la suma. Cuando trabajemos álgebra, por ejemplo, vamos a notar que este uno que está aquí como elemento neutro, a veces necesitamos agregarlo. Y por eso es importante saber estas propiedades porque de alguna forma las podemos utilizar a nuestro favor para encontrar alguna solución cuando se plantea un problema. Luego tenemos el concepto del inverso. ¿Qué es el inverso? Aquí entran en juego la resta y la división. Es decir, hay que recordar que la división es la operación inversa de la multiplicación y la sustracción es la operación inversa de la adición. Comencemos con la multiplicación. Es decir, el inverso multiplicativo siempre va a ser una división y se expresa esa división como una fracción, así como lo ves aquí. ¿Qué resulta si yo multiplico una cantidad con su inverso multiplicativo? El resultado va a ser siempre el elemento neutro. ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos una operación de una fracción con un número entero. Esa operación se opera de forma horizontal, es decir, yo multiplico 2 por uno y el resultado de 2 por uno es 2. Y luego este de aquí lo copio y entonces tengo una división 2 entre 2. Y 2 entre 2 es 1. Entonces, ¿qué es el inverso multiplicativo? Básicamente es 1 dividido el mismo número que yo tengo acá. Entonces, resulta entonces que si yo tengo el número 144, su inverso multiplicativo sería 1 sobre 144, o 1 partido 144, o 1 dividido 144, como sea. El resultado siempre va a ser 1, o el elemento neutro. Entonces, la característica del inverso es que cuando se opera, me lleva al elemento neutro. Ahora veamos con esto mismo, pero para el caso de la suma. En el caso de la suma, el inverso se llama inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo básicamente es la misma cantidad, solo que está restando. Y me va a llevar al elemento neutro. Aquí podría ser, por ejemplo, el número 1510. Su inverso sería menos 1510. ¿Por qué? Porque me va a llevar al elemento neutro. Esta propiedad también se usa mucho, por ejemplo, para despejar ecuaciones o despejar fórmulas. Se utiliza mucho esta propiedad. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos la propiedad cerradura, es decir, si opero dos cantidades de una clase, pues el resultado va a ser de la misma clase. La propiedad conmutativa, puedo alterar el orden de los elementos de la operación sin alterar el resultado. La propiedad asociativa, puedo agrupar los factores o los sumandos a mi antojo y tampoco altero el resultado. El elemento neutro, básicamente es que el elemento neutro, cuando se multiplica o se suma por una cantidad, no altera la cantidad, la deja igual, no cambia nada. Y el inverso va a ser aditivo para la suma, multiplicativo para la multiplicación, inverso multiplicativo, pero el punto es que al operar
una cantidad con su inverso me va a llevar al elemento neutro. Y finalmente tenemos la propiedad distributiva. Esta propiedad nos sirve mucho, por ejemplo, cuando vemos factorización en álgebra. Bueno, nos sirve para otras cosas más, pero para darle una aplicación, sirve mucho para cuando vemos factorización. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad distributiva? La propiedad distributiva, en primer lugar, siempre se va a relacionar la multiplicación con la suma, como podemos ver acá. Aquí tenemos una suma agrupada, pero tenemos también una multiplicación, un factor que multiplica a esa suma agrupada. Y aquí exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo funciona esta propiedad? Pues su nombre menciona o anticipa que cómo funciona esta propiedad. Básicamente, si yo tengo, por ejemplo, una multiplicación de este número por una suma agrupada, voy a escribir aquí 6 más 3, digamos. ¿Así? Entonces, yo puedo distribuir este factor con cada uno de estos sumandos. Pero antes voy a resolver la operación. O sea, 3 más 6, yo sé que es 9. Entonces, 4 por 9, el resultado es 36. Listo. Ahora, yo puedo realizar esa operación de otra forma. Puedo multiplicar primero 4 por 6 y por aparte 4 por 3 y los dos resultados sumarlos y tiene que darme este mismo. Pues vamos a ver. Tenemos 4 por 6 más y 4 por 3. Entonces 4 por 6 es 24 y por 3 es 12. La suma de esos dos, pues obviamente me va a dar 36. Este proceso es muy útil, inclusive para hacer cálculos mentales. Por ejemplo, digamos que ah, nosotros necesitamos realizar una compra y gastamos, por decir algo, 50 quetzales por un lado y luego por otro lado 75, o compramos dos productos, uno por valor de 50 y otro por valor de 75, pero compramos 6 de cada uno, por ejemplo, y queremos saber cuánto vamos a gastar, pues entonces nosotros podemos aplicar para realizar cálculo mental la propiedad distributiva, solo por dar un ejemplo. Bueno, hasta aquí con las propiedades. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, yo sí tengo una, pero es, bueno, así como en la cerradura, yo miro que es A más B y hay como una E. Ah, ok, sí. Ajá, Es, esa es mi duda. Esa, ajá. ok. Ese es el símbolo de pertenencia. Entonces, allí lo que dice es que eh, la suma de dos números, como aquí estamos hablando de los números reales, yo lo ejemplifiqué como con enteros, con fracciones, con números naturales, pero ahí lo que dice es que la suma de dos números, que son números reales, el resultado pertenece al conjunto de números reales. Básicamente eso es lo que sigue. Lo mismo con la multiplicación. ¿Se resuelve tu duda? Ah, ok. ¿Sí? Sí, solo esa. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces dejamos a un lado las propiedades. Ya vimos conjuntos numéricos, luego propiedades. Ahora vamos a entrar a ver esta parte de las leyes de signo. Para ver esto necesitamos trabajar un poco eh, ciertos conceptos de los números enteros, positivos y negativos. Entonces vamos a ver, necesito, tal vez aquí está, una línea recta. Ups, pero necesito un color. Vamos a ver, bueno, vamos a usar el otro. Aquí es. Hemos aprendido en grados anteriores el concepto de la recta numérica, la famosa recta numérica. ¿Qué es esto? Es una línea que representa a todos los números. Y usar una expresión gráfica de los conjuntos numéricos es muy útil para ir comprendiendo muchas cosas.
muchos temas en matemáticas. Entonces, vamos a ver si podemos... No, bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, nosotros representamos en una línea recta la posición de los números. Por ejemplo, aquí en esta marca que acabo de hacer, vamos a suponer que es cero. Es decir, ahí no hay cantidades de nada. Pero luego, entonces, yo avanzo y aquí tengo una unidad. Es el espacio que hay entre estas dos marcas que realicé. A ese, a ese pedacito, ese espacio le llamamos segmento. Luego tenemos, voy a poner otra marca y que sea el número 2. Entonces tenemos dos segmentos, dos unidades, como sea. Listo. Y así podríamos avanzar con 3, con 4, etcétera. Bueno, cuando, por ejemplo, quisiéramos representar la suma allí, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero representar la suma 1 más 3, digamos. 1 más 3. Entonces, yo comienzo desde el cero marcando un segmento, que sería, representa este 1, y luego marco otro segmento. Voy a cambiar de color para que quede un poquito más claro. Entonces, esos dos segmentos unidos representan 4 unidades. Entonces, la suma, el resultado sería 4. Es una manera gráfica de ver la operación. Y si fuera una resta, una sustracción, entonces la expresión sería como si sería 4 menos 3, digamos. ¿Cómo voy a representar eso en esa gráfica de la recta numérica? Pues aquí comienzo desde el número 4, porque tengo aquí 4 unidades, que sería de aquí para acá. Luego, yo le voy a quitar, voy a trazar aquí el segmento 4, aquí, 4 unidades. Pero yo le voy a quitar o le voy a sustraer 3 unidades. Serían estas de acá, 3 unidades, de aquí para acá. Entonces, ¿el resultado cuál es? Este segmento que quedó acá. Entonces sería 1. Tenía 4 segmentos, borré 3 y quedó 1. Buena idea, borramos 3. Vamos a ver si se puede. No se puede. Listo. Así. Un segmento y luego el otro. Y luego borramos 1, borramos 3 y ahí nos quedó el 1. Entonces, ahí tenemos dos formas de representar las operaciones, adición y sustracción. Pero ahora vamos a notar algo. ¿Qué pasa si yo tengo la sustracción siguiente? ¿Qué pasa si yo tengo la sustracción 4 menos 6? Entonces, veámoslo ahí en la gráfica. Tenemos 4 unidades o 4 segmentos de aquí para acá. Pero ahora voy a restar 6 de esos segmentos, que sería, voy a trazar la línea en sentido contrario. Aquí tendríamos 4. Luego tenemos aquí 2 más. Voy a hacer las marcas. Aquí sería 1 y 2. Y sigo. Entonces, hasta aquí llegaría el segmento 6 que está acá. Y como es una resta, por eso lo hice en este sentido. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que me quedaron aquí, o voy a decir, sobraron 2 segmentos. Entonces la respuesta sería 2. Pero yo necesito hacer una distinción porque ese 2 no representa este segmento de aquí para acá, sino es uno que está, voy a decirlo así, más allá del cero. ¿Cómo represento esa cantidad? Utilizo este símbolo, el signo menos. Entonces aquí tendríamos este 1 en sentido contrario y luego un 2 en sentido contrario.
Y de esta manera puedo ver cómo va surgiendo el otro conjunto numérico, que serían los números negativos, y que junto con estos que serían los números positivos, dan como o forman el conjunto de números enteros, positivos y negativos. Bien, entonces aquí es importante que también señale lo siguiente. El signo menos en el conjunto de números enteros no significa necesariamente sustracción o resta, sino lo que significa es sentido contrario. Este concepto es muy importante que nosotros lo tomemos, que, insisto, en el conjunto de números enteros o en el conjunto de números reales, el signo menos no necesariamente significa sustracción o resta, sino más bien significa sentido contrario. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver una de las propiedades que trabajamos anteriormente, ya viéndolo acá en la recta numérica, que es la propiedad del inverso aditivo. Cuando yo mencioné en las propiedades que si, por ejemplo, opero un número, voy a escribir 3, no, pero usemos un color apropiado allí, este, el número 3 con su inverso aditivo, y su inverso aditivo sería el mismo 3, solo que en sentido contrario, me lleva al elemento neutro. Esa es la propiedad del inverso aditivo. Me lleva al elemento neutro. Bueno, entonces, ¿cómo opero eso? Pues primero tengo 3 de aquí para acá y que eso va en este sentido hacia la derecha. Y luego este otro me indica que regrese, es decir, en sentido contrario, 3 unidades otra vez. ¿Y a dónde me lleva? Al número 0. Entonces, ah, de aquí podemos nosotros concluir que el inverso de cualquier número es su propio negativo. Siempre nos va a dar 0. ¿Alguna pregunta en todo esto? No, ¿No? Estamos claros. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Alexander? Estoy viendo el chat, Alexander, por si respondes por ahí. Bueno, entonces, estos elementos, sí, conceptos que acabo de mencionar son importantes para ir comprendiendo las leyes de signos en las operaciones con números enteros. Ahora, bueno, sí voy a mencionar algunos elementos que son importantes antes de pasar a las leyes de signos. Vamos a poner aquí -3, etcétera. La recta numérica se completa con un signo menos aquí y uno positivo acá, y con este símbolo que significa infinito. Algunos alumnos a veces le llaman el 8 acostado, pero es el símbolo de infinito. Entonces, ¿qué me dice? Que la recta continúa en sentido negativo hasta el infinito y más allá, dice el personaje. Y luego acá, este símbolo significa que la recta y todos los números avanzan hasta el infinito, pero del lado positivo. Bueno, ahora, aquí tenemos que mencionar varios elementos. Primero, un concepto que se conoce como comparación de números. ¿Eso en qué consiste? Comparación de números. Vamos a ver si podemos escribirlo acá. Lo cambiamos de color. Comparación de números reales sería ahí la expresión. Pero, ¿eso en qué consiste? Consiste en que yo tomo dos números reales y sí los comparo. ¿En qué sentido? En el sentido de saber si son iguales o si uno de los dos es mayor que el otro. Consecuentemente, uno es menor que el otro. Entonces, por ejemplo, a ver, si tengo, digamos, el número 3, que sería este. Entonces, yo lo que puedo notar con el número 3 es que, o mejor voy a usar el número 2, digamos. Lo que puedo notar es que todos los números que van para acá van a ser mayores que 2 siempre. ¿Por qué? Porque van aumentando su cardinalidad o su cantidad. Es decir, de aquí el uno y el 2 segmentos, nada más.
Pero si agrego otro segmento, tengo más aquí, tengo más de aquí para acá que de aquí para acá. Entonces, cualquier número que esté a la derecha del número 2 siempre va a ser mayor que él. Siempre, siempre. Eso es obvio, ¿no? Muy obvio. Pero ¿qué pasa si yo pienso en el número -1 y lo comparo con el número -2? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que igual sería el 2, ¿no? Yo pienso que no. Ah, no porque va para la derecha, ¿verdad? Todo lo Correcto, mayor. correcto. O sea, así como dijimos que si tomamos el número 2, todo lo que va para la derecha es mayor. Entonces yo puedo escribir, por decir algo, 3 es mayor que, ese símbolo significa mayor que, 3 mayor que 2 y todos los demás, el 4, el 5, el 6, etcétera. Ahora, voy a agregar aquí un concepto. Esta variable x va a representar a todos los números a partir de 2 en adelante. Entonces digo x mayor que 2. Entonces, todos los que van antes, después de 2 son mayores. 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero ¿qué pasa con este? Bueno, entonces el 2 es mayor que 1. Consecuentemente, yo puedo decir que 2 es menor que 3, que 4, que 5, que 6, que 7, etcétera. Y que 1 es menor que 2. Estas dos expresiones son equivalentes. Dicen lo mismo, solo que de distinta manera. Ok, pero ¿por qué digo que el 1 es menor que 2? Porque va a la izquierda. Ahora, si pienso en el 1, todos los que van a la derecha son mayores, pero los que van a la izquierda son menores. Y si pienso en el 0, este, ¿qué pasa ahí? Obviamente el 0 es menor que 1 y todos los que van a la izquierda del 0 son menores. Entonces, -1 es menor que 0. ¿Por qué? Porque va a la izquierda. Van en sentido contrario. Este concepto es muy importante también, porque, por ejemplo, se usa cuando vemos ecuaciones cuadráticas y hay una fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Pero una ecuación cuadrática tiene más o menos esta expresión, esta forma, mejor dicho, bx más c. Entonces, a veces dentro de las explicaciones nos dicen a es menor que 0. ¿Qué significa que a es menor que 0? Entonces yo tengo que venir aquí a la recta numérica, yo busco el número 0 y me está diciendo que a es menor que 0. Me está diciendo que a representa a todos los demás números negativos que hay de aquí para acá. O me está diciendo, la letra A en ese caso es negativa, por ejemplo. Así es como se van aplicando estos conceptos. Y por eso estoy diciendo que si nosotros sabemos, comprendemos lo que estamos viendo ahora, vamos a poder entender mucho más adelante y todo lo que viene. Bueno, recapitulamos aquí. Entonces, cuando comparamos números enteros o números reales, nosotros sabemos que todos los números que van en sentido hacia la derecha son mayores y todos los que van en sentido hacia la izquierda son menores. Entonces, si comparo, por decir algo, el número 1 con el número -100, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Bueno, el 1 es mayor. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, aumentando hacia la derecha. ¿Y por qué el -100 es menor? Porque aumentan, pero en sentido contrario, hacia la izquierda. Y luego si comparo, por ejemplo, el número -100 con el número -500, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Qué dicen Ahí ustedes? sí sería 500. No. ¿Qué sería mayor o menor?
Mayor 500, porque está en la misma posición, ¿no? O sea, va hacia el mismo lado. Pero ¿quién está más a la izquierda? El 500 es mayor. Eh, Ah, pero sí. ah, correcto. O sea, el 500 va más hacia la izquierda que el 100 negativo. Entonces, por eso el 100 es mayor. Podríamos expresarlo de esta forma. Ya que 500 va más hacia la izquierda, entonces 500 es menor que menos 500, perdón, o 500 negativo, es menor que menos 100. Ah, aquí tenemos que tener cuidado porque lo que hacemos nosotros es ver la cantidad numérica o el valor absoluto. La palabra técnica correcta es la cardinalidad. ¿A qué se refiere cardinalidad? A la cantidad que hay. Aquí hay 500, pero son 500 negativos. Y aquí hay 100, sí, pero son 100 negativos. Entonces, ya que el 500 va más hacia la izquierda, en el sentido negativo, por eso el 500 es menor. Por eso es. Entonces, con estas comparaciones no nos fijamos tanto o en primer lugar en el valor absoluto de la cantidad o en la cantidad. Primero observamos los signos. Los dos signos van en sentido hacia la izquierda, son de la misma clase, negativos, pero el que está más lejos es este. Y por ese simple hecho está más a la izquierda, por ese simple hecho es menor que menos 100. ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? Ok. sí. Bueno, esto sí es muy, muy importante manejarlo porque no solo lo usamos para las leyes de signos, no solo lo usamos para las ecuaciones cuadráticas, los usamos también para otro concepto que son desigualdades, por ejemplo, y que tienen muchas aplicaciones en distintas áreas de la vida, todo eso. Bueno, entonces vamos a ver si aquí tenemos que mencionar algo más. No, de momento no. Bueno, un elemento más sí, y es que nosotros tenemos que ver si, voy a borrar aquí, siempre hablando de la recta numérica. Supongamos que, bueno, voy a tomar el lápiz, ya está. Supongamos, bueno, aquí tendríamos el cero. Supongamos que el uno viene aquí, negativo, menos uno. Y aquí el positivo, positivo. Listo. Entonces, hay que ver que el segmento que está del cero hacia el uno positivo está dividido en tres partes. De igual manera, el segmento que está del cero hacia el uno negativo está dividido en tres partes. Ya que lo separé en tres partes, cada una de esas partes tiene un nombre especial. Es un tercio. Una tercera parte, este, ups, espérenme un cachito, ¿qué está pasando con mi mouse? Ahí está. Aquí tenemos otra tercera parte y aquí tenemos otra tercera parte. Entonces, en suma, en este segmento del cero al menos uno, tenemos tres terceras partes que básicamente componen una unidad negativa. Lo mismo aquí, tenemos un tercio, un tercio, un tercio que forman un entero positivo en ese caso. Pero, ¿qué tal si aquí no dividimos entre 3, sino dividimos entre 4? Pero permítanme tomar mi lápiz de nuevo y otro color. ¿Qué tal si dividimos entre 4? Entonces, aquí tendríamos un cuarto o la cuarta parte, aquí también, la cuarta parte, aquí también, y en el último también. Allí tenemos, ahora, del cero hacia el uno positivo, tenemos cuatro cuartas partes que equivalen al entero. ¿Qué quiero hacer con esta comparación? Yo puedo dividir cada segmento
en 4, en 5, en 100 partes, en 1000 partes, en 100.000 partes de aquí para acá. Y eso me lleva a una conclusión. Yo puedo dividir en infinitas partes todo este segmento. Voy a tener fracciones. Y puedo concluir que en solo un segmento de aquí para acá hay también un número infinito de números racionales, ya sean fracciones o decimales. Y cada segmento, digamos, entre el 1 y el 2, luego entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, en cada segmento hay infinitos números racionales o decimales. ¿Y eso a qué me lleva a concluir? A que el conjunto de números reales es amplio. La palabra correcta es denso. Ahí estamos. Entonces vean ustedes el diagrama de Venn, este de círculos que está acá. Y hablamos de números reales. En la recta numérica acá he representado números naturales, he representado números enteros. Con esto que hice acá, representé números racionales. Podríamos encontrar también números irracionales. Y podemos ver que entre segmento y segmento hay infinita cantidad de números. Entonces, los números, los conjuntos numéricos son infinitos, tanto a medida que avanzan de uno en adelante o de uno menos uno en adelante, como también son infinitos entre punto y punto. Es decir, entre el 0 y el 1 hay infinidad de números y entre el 0 y el menos uno también infinidad. Luego, si parto del 1 positivo al 2 positivo, hay otra infinidad de números, etcétera. Entonces, esto es bien amplio, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? No, ¿No? A este concepto se le llama densidad de números reales, es decir, la conclusión es que son infinitos. Bueno, dejo eso a un lado. Aquí introduje algo también de las fracciones que vamos a ver despuesito, pero ahora sí vamos a ver las leyes de signo, famosísimas, por las que muchos se quiebran la cabeza, pero yo creo que se quiebran la cabeza por no entender varios elementos. El primero, cuando hablamos de leyes de signos, tenemos que distinguir entre unas leyes que son especiales para la adición y sustracción y otras leyes que son especiales para la multiplicación y la división. ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo que estoy diciendo es que cuando hablo de leyes de signos, hay dos grupos de leyes de signos. Unas leyes o reglas que se aplican para suma y resta y otras reglas o leyes que se aplican para multiplicaciones y divisiones. Entonces, cuando yo quiero aplicar leyes de signos, primero tengo que pensar, observar qué operación estoy realizando, porque según la operación que se realiza, voy a aplicar las reglas apropiadas. Y esto también es muy importante porque hay quienes confunden esto y entonces eh, imagínense que los ingenieros, los arquitectos utilizan mucho estas leyes para hacer sus cálculos de estructuras, etcétera. Y si uno de ellos, para un edificio, se confunde de signo, va a hacer algo muy mal y que posteriormente puede causar graves daños, etcétera. Entonces, sí es muy importante distinguir entre las leyes de signos para adición, sustracción y las leyes de signos para multiplicación, división. La más, la que puede causar más complicación, el grupo que puede causar más complicación es este. Ahora, yo elaboré una tabla que resume todo el concepto, resumen los conceptos. Entonces, creo que no van a encontrar este tipo de tablas tal vez en ninguna parte, porque lo que hizo fue sintetizar la información. Es decir, cuando sumamos o restamos cantidades de diferentes signos o números reales, si las dos cantidades son de igual signo, o mejor lo leo como lo escribí, cuando las cantidades son de igual signo, entonces se suman sus valores numéricos y en el resultado se copia el signo.
Lo repito. Cuando son de igual signo, las cantidades se suman y en el resultado se copia el signo. Y aquí están los ejemplos. Aquí tengo menos 3 menos 2. Yo puedo observar ahí que tienen igual signo. Ambos son negativos. Voy a hacerlo de este lado para que quede un poquito más se pueda ver. Por aquello de que uno de los dos esté usando su celular. Tengo menos 3 y menos 2. Allí yo puedo observar que ambas cantidades tienen el mismo signo. Entonces cumplen con esta parte de la regla. Son de igual signo. ¿Qué hago en ese caso? Pues lo que hago es que esas dos cantidades las voy a sumar, las voy a agrupar. Eso daría 5. Pero en el resultado se copia el signo. Entonces, ¿qué signo le voy a poner? Menos. Y ya está resuelto. Lo mismo sería si fuera una cantidad grandísima, por decir algo, 1.000.000, digamos. 1.000.000. Y que fuera negativo, digamos. Y lo voy a operar con menos 2.000.000. Aplico la misma regla. Es decir, como tienen el mismo signo, pues sumo, que serían 3.000.000, y en el resultado copio el signo. Es decir, la regla no cambia. Entonces, no depende de qué cantidades estoy operando, sino más bien qué signo tienen. O si estoy usando variables, por ejemplo, si tuviera, por decirte algo, menos 3x y luego menos 8x, ¿qué hago? Pues lo mismo, son de igual signo. ¿Qué hago entonces para el resultado? Pues las cantidades las voy a sumar. Da como resultado 11x. Y los signos, pues lo copio y ya está. ¿Mm? Esto es bien sencillo. Es más fácil comprenderlo cuando son de signo positivo, como en este caso, acá. Tienen signo positivo, entonces eh, son de igual signo, sumo las cantidades y el resultado copio el signo. Bien, ¿alguna pregunta con este? Sí, es con lo del signo. En el ejemplo dice 3 más 2, 5. Pero en el otro ejemplo dice 2 más 36, pero el resultado dice más 48. Aquí dice 12, 12 más 36. Ah, 12 más 36 igual, pero se le agrega en el resultado más 48. Y en el ejemplo Aquí no anterior. le agregamos. Lo que pasa es Ajá. que hay un acuerdo a nivel general en las matemáticas que cuando una cantidad no tiene signo escrito es positivo. Se acepta o se supone que es positivo. Por eso es Ah, ok. O sea, ¿se puede colocar o no? correcto. Por ejemplo, si te das cuenta, aquí no está el signo, que sería más 3. Y aquí tampoco. Pero como no está y está esa regla o esa convención, entonces simplemente yo sobreentiendo que aquí tengo un signo positivo. ¿Estamos ahí? Ah, ok, gracias. Sí, está, Muy gracias. bien. Ahora, cuando son de diferente signo, entonces, ¿qué se hace? Cuando son de diferente signo, las cantidades se restan y en el resultado se copia el signo de la mayor cantidad o la cantidad de mayor valor absoluto. Lo repito. Cuando son de diferente signo, las cantidades se restan y en el resultado se copia el signo de la que es mayor. Por ejemplo, aquí tenemos más 3 menos 2. Son de diferente signo, entonces resto. A 3 le quito 2. Resultado 1. Pero ¿cuál de estas dos tiene mayor valor? El 3. Entonces escribo el signo positivo. Y recuerdan que en la recta numérica yo hice la operación, creo que era 6 menos 4 y vimos que el resultado era menos 2. Entonces el 6 era positivo, ¿cierto? Entonces, estos 4 negativos anularon por el inverso aditivo, anularon 4 positivos de acá. ¿Y qué quedaron? Solo, oh, perdón, era 4 menos 6, perdón. 4 menos 6, así, listo. Y el resultado fue menos 2. Entonces,
4 negativos de acá anularon estos 4 positivos por la propiedad del inverso aditivo. Y en el resultado nos quedaron solo 2 negativos. Ya, esa es la base para comprender que si tienen diferente signo, entonces las cantidades se restan. Y en el resultado se copia el signo de la mayor, que en este caso es el -6. Y aquí hay otro ejemplo, ya con cantidades más grandes, tenemos -100 más 25. Como son de diferente signo, a 100 le quito 25. Y en el resultado copió el signo y el resultado sería -75. ¿Alguna duda con esto? No, Perdón, boté mi micrófono y no escuché. ¿Alguna duda? no, ninguna duda. Alexander, ¿alguna duda? Bueno, voy a dar por sentado que no. Entonces, ya tenemos esta parte de las leyes de signos. Con la multiplicación es mucho más fácil de comprender. Vamos a ver, solo vamos a borrar esto y esto. Listo. Entonces, a esto también nos pasamos a la multiplicación. Vamos a quitar esto. Ahí está. Aquí es mucho más fácil y más práctico. En la multiplicación y la división. Cuando las cantidades son de igual signo, entonces, no quiero borrar esto. Cuando las cantidades son de igual signo, entonces, ups, perdón, ¿qué hice? Borré eso. Ahí estamos. Bueno, voy a traer la imagen de nuevo, permítanme un momentito. Ups, no faltan mis imágenes. Ustedes, qué mal. Y no me las quiere devolver este. Así que vamos a traerla de nuevo, permítanme. Aquí estamos. Ahí está. Y voy a borrar esto que tengo acá. Ahí está. Perdonen ese entuerto, pero bueno, aquí ya borré esto. Aquí está de nuevo. Entonces, estaba diciendo que en el caso de la multiplicación, cuando las cantidades son de igual signo, entonces se multiplican y el resultado es positivo. Aquella expresión común que usábamos o fácilmente recordamos de más por más, menos por menos, menos. Es decir, son de igual signo. Y como son de igual signo, el resultado es positivo, como lo podemos ver acá. Voy a acercarlo. Ahí está. Como podemos notarlo aquí, tenemos el 3 es positivo, el 2 es positivo, se están multiplicando entre sí, entonces se multiplican las cantidades y el resultado es positivo. Y aquí también, el 3 es negativo, el 2 también es negativo, se multiplican entre sí y el resultado es positivo. ¿Y qué pasa cuando son de diferente signo? Como acá, 3 positivo, 2 negativo, resultado negativo. Insisto, aquella expresión que usábamos, es decir, más por más, igual más, o menos por menos, igual menos, igual menos. Signos diferentes, ya sea más por menos o menos por más, ambos dan como resultado un número negativo.
Ahí estamos con esto. ¿Alguna pregunta con las leyes de signos? No, ninguna. ¿No? Bueno, en todo caso, en el manual tienen estas tablitas que yo elaboré para que puedan eh, utilizarlas. Insisto, estas propiedades que estamos viendo, estos elementos, son fundamentales. Hay que dominarlos. Entonces, para los ejemplos que vamos a usar cuando ya trabajemos con álgebra, por ejemplo, eh, ecuaciones o funciones o desigualdades y todo eso, voy a necesitar que ustedes tengan a la vista eso. Si quieren, le toman una captura y luego la imprimen o la elaboran en una ficha, pero deben de tenerlo a la vista, porque estarlo viendo y utilizándolo permite que ustedes puedan memorizar esto y a la hora de la prueba, insisto, si es presencial, no sé si te van a dejar usar formularios, por ejemplo, pero esto es importante sí tenerlo siempre en la mente. Y así como diseñé las tablitas estas, creo que integra muy bien la información para que se puedan memorizar. Muy bueno, entonces, con eso tenemos aquí ya ese tema de las leyes de signos. Ahora vamos a ver este concepto sobre las propiedades de las potencias, que también es muy importante manejar, comprender muy bien. Y vamos a ir aterrizando con las propiedades o reglas de las fracciones, es decir, cómo operar fracción. Ya con todo esto que vamos a trabajar, ya mañana miramos las operaciones combinadas y uso de signos de agrupación, jerarquía de operaciones. Ya con eso habremos abarcado bastante de esta unidad. Eh, bueno, van a faltar todavía dos temas más, pero mañana los cubrimos. Bueno, ahora veamos esto. Propiedades de las potencias o de la potencia, como sea. Aquí nosotros tenemos que observar que tenemos, voy a decir, una variedad de situaciones o una variedad de características cuando operamos potencias. La primera es cuando una potencia tiene exponente cero. Cuando una potencia tiene exponente cero, el resultado siempre va a ser uno. Bueno, hay que recordar algo, solo déjenme mencionar, vamos a borrar esto. Siempre nos enseñaron en los grados anteriores que la multiplicación, por ejemplo, es una suma abreviada. Digamos, si tenemos la suma 2 más 2 más 2, eso es igual a 3 veces 2 o 3 por 2, que viene a ser el resultado 6. O la multiplicación es suma abreviada. Pero a veces tenemos multiplicaciones también de un mismo número varias veces. Y aquí es 2 por 2 por 2. Entonces, ese número 2, ¿cuántas veces se multiplica por sí mismo? 3 veces. Las potencias representan una suma, una multiplicación abreviada. Y eso es importante manejarlo. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender todo esto que está acá. Insisto, la potencia es una multiplicación abreviada. Vamos, ahí está. Y le vamos a dar su número presente. Este número que se multiplica por sí mismo varias veces se llama base. Y el número 3 que está ahí arriba me está indicando cuántas veces se multiplicó el 2 por sí mismo. 3 veces. Y esa se llama exponente. Con variables se expresa de la siguiente manera. Esto que ven ahí es una potencia, usando variables. La letra A va a representar cualquier número real. Puede ser un decimal, puede ser un número negativo, puede ser una fracción, puede ser una raíz cuadrada, puede ser una multiplicación en sí, etcétera. La letra A representa cualquier cantidad y cualquier operación. Y la n es el exponente, me indica cuántas veces se multiplica por sí misma la base.
que también puede ser cualquier cantidad. Entonces, solamente para reforzar este concepto, yo entonces voy a encontrar eh, potencias de la siguiente manera. Puede ser 2 más 3, digamos, elevado a la segunda potencia. En este caso, la letra A representa esta suma y el 2, la n representa a este número 2. O puedo encontrar una potencia como esta, así. Esto lo vamos a ver en factorización, se llama trinomio cuadrado perfecto, pero lo vamos a ver hasta ahí. Lo que quiero señalar es que la letra A como variable puede representar cualquier expresión. Puede representar un número entero como este, puede representar también un número negativo, digamos así, etcétera. Y la letra n como variable puede representar cualquier exponente. Aquí solo use el 2, pero puede ser 3, 4, 5, hasta puede ser un exponente fraccionario, por ejemplo, así, un medio, un tercio, etcétera. Entonces, en el desarrollo del contenido, pues se van a encontrar ustedes con expresiones como estas. Lo que tenemos que recordar es que una potencia representa una multiplicación abreviada. Y eso es muy importante que lo manejemos porque nos sirve para ir desarrollando. Por ejemplo, si yo tengo solo déjenme mover la pizarra. Por ejemplo, si tengo la expresión, digamos, menos 3 elevado a la cuarta potencia. ¿A qué es igual a eso? Pues yo voy a multiplicar menos 3 varias veces. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar 4 veces por sí mismo. Sería menos 3 por menos 3 por menos 3 y multiplicado por menos 3. ¿Qué sería 3 por 3? 9 por 3, 27 por 3, 81. Y luego menos por menos es más. Aquí nos da más. Pero más por menos es menos. Y luego menos por menos es más, entonces el resultado es positivo. Y ese sería el resultado de la potencia o la potencia en sí. Así es como debemos de trabajar eso. Recordar que las potencias son multiplicaciones abreviadas y que se puede expresar como con dos variables, es decir, a elevado a la enésima potencia. Así es como se lee esto, a elevado a la enésima potencia. Este se llama base y este se llama exponente. Ahora retornamos a estas propiedades. Y además vamos a borrar todo esto. ¿Alguna pregunta de esto? No, ¿No? todo está claro. Gracias. Muy bien. Ah, qué bueno, así vamos avanzando rápido. Listo. Entonces, ahora sí miremos las propiedades. La primera es esta. Una potencia con exponente cero siempre va a ser igual a 1. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una potencia, voy a escribir 4 aquí, x al cuadrado, y aquí voy a escribir la raíz cuadrada de a elevado a la décima potencia, pero todo esto elevado al exponente cero. ¿Cuál sería el resultado? 1. Siempre, siempre. No importa cómo sea la base, pero si el exponente es cero, el resultado es 1. Siempre. La siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Cuando una potencia tiene exponente 1, esto funciona como el elemento neutro, más o menos. Cuando la potencia es exponente 1,
pues no altera la base, es la misma base. Básicamente eso es lo que significa esta expresión. Luego tenemos una multiplicación de potencias. Tendríamos, bueno, la fórmula es esta. Nota que es la misma base, pero el exponente es distinto. Por eso tenemos n y m. Podría ser mn, eso no altera mucho. Pero aquí no debemos notar que tiene la misma base. Es la letra A. Y los exponentes son los distintos. ¿Qué se hace cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base? Pues lo que se hace es que la base se copia y los exponentes se suman. Eso lo podemos ver de forma más clara de la siguiente manera. Lo vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y vamos a alejar un poquito aquí para tener un poco de espacio. Listo. Vuelvo entonces. Yo tengo, digamos, voy a escribir aquí 5 elevado al cubo multiplicado por 5 igual base elevado al cuadrado. Como yo sé que las potencias son multiplicaciones abreviadas, este 5 al cubo va a ser 5 multiplicado por sí mismo 3 veces. Sería 5 y 5. Luego multiplicado por, este sería este. 5 al cuadrado, pero 5 al cuadrado es 5 por 5. Ahora notemos lo siguiente. Aquí tenemos una multiplicación de un número por sí mismo. Es decir, es el mismo número. Entonces, yo lo puedo expresar como una potencia. Base 5. ¿Y cuántas veces se multiplica? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces es 5 a la quinta potencia. Ahora, apliquémoslo aquí. Copio la base, sumo los exponentes. ¿Y cuánto me da 3 más 2? Me da 5. Entonces la respuesta es 5 elevado a la quinta potencia. En forma genérica, la expresión es esta que ven aquí. Base A, exponente n y m, entonces se suman los exponentes. Cuando tenemos un producto de potencias, pero de igual base, entonces se copia la base, se suman los exponentes. ¿Qué pasaría si tuviera esta expresión? 6 elevado al cuadrado multiplicado por 5 elevado al cubo, digamos, o a la tercera potencia. ¿Puedo sumar exponentes allí, sí o no? Sí, ¿Puedo? ¿Segura? sí, ¿Por qué? porque o no se puede. No, porque la propiedad dice que solo son los exponentes que se suman. Bueno, sí, pero la otra razón es porque la propiedad dice que tienen que tener la misma base. Y en ese caso no tienen la misma base. Una base es 6 y la otra 5. Por lo tanto, no se pueden sumar exponentes. Pero clarifiquémoslo un poco más. Usemos este color. 6 al cuadrado es 6 por 6. Multiplicado por 5 a la tercera potencia. Sería 5 por 5. Ahora, si yo quiero expresar como potencia toda esta expresión, ¿qué número uso de base? ¿El 6 o el 5? No sé. No se puede, no se puede. Si todos fueran 5, entonces yo escribo 5 a la quinta potencia, o sea, sumaría exponentes. Pero no, uno es 6 y otro es 5. Y si todos fueran 6, yo escribiría 6 a la quinta potencia, es decir, sumaría exponentes. Pero no, el caso es que tenemos dos cantidades distintas. Entonces no puedo sumar los exponentes. O sea, para que yo pueda sumar los exponentes, la base tiene que ser la misma. Si no, no se puede.
¿Estamos claros con eso? Sí, Sí, por eso es importante agregarle a la producto de potencias de igual base. Esto es fundamental para que puedas sumar los exponentes. Hay quienes confunden lo siguiente. Vamos a ver. ah, sí, por ejemplo, digamos que fuera 6 multiplicado por 5 y luego aquí tenemos al cuadrado y al cuadrado. Hay quienes confunden y suman exponentes también porque al final son el mismo. Pues hay que evitarse eso. Hay que evitarse. ¿Mm? Bueno, lo dejo ahí, este tema. Sí, sí es importante que tengan igual base. Solo voy a borrar esto que está aquí y esto también. Ups. Ah, ese numerito. Ahí está. Bueno, ahora entonces pasamos al cociente de, o división de potencias también de igual base. También igual base. De acuerdo a la fórmula me dice que si yo voy a dividir potencias de igual base, la voy a acercar. Si divido potencias de igual base, entonces, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es copiar la base, que sería aquí A y A, pero los exponentes los voy a restar. Hay que recordar que si en la multiplicación sumamos, y ya que la división es inversa, entonces en la división vamos a restar exponentes. Pero para verlo un poquito más claro, trabajemos. Vamos a ver, corramos un poco. Supongamos que tuviéramos la división, voy a decir 2 al cubo, no, usamos un 4. 2 a la cuarta potencia dividido 2 también, al que tiene que tener igual base, al cuadrado o a la segunda potencia. Si yo desarrollo esas dos potencias como una multiplicación abreviada, voy a tener lo siguiente. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, este sería 2 por 2 por 2, 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Y aquí sería 2 por 2 nada más, 2 veces. Ahora, notemos que por la propiedad del inverso multiplicativo, este 2 se divide con este y entonces se anulan porque van a dar 1. Lo voy a hacer acá. Y este con este también se anulan porque al dividirse dan 1. Y entonces me quedó 2 por 2. Ese 2 por 2 lo puedo expresar como una potencia y sería entonces 2 al cuadrado. ¿Cierto? Cierto. Pero ahora voy a notar que yo puedo restar al 4, le resto 2. Y vendría a ser lo mismo, ¿no? Base 2, que es esto que está aquí, 2. Exponentes, el del numerador es 4 y el del denominador es 2. Resto los exponentes y el resultado es 2 al cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Se comprende eso? sí, Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta que deben de tener la misma base para que se puedan restar los exponentes. Ese es un tema. El otro tema es que cuando hago la resta, yo tengo que restar el de arriba menos el de abajo. Copio la base, exponente de arriba va primero, menos exponente de abajo va después. Y ya con eso realizo la resta. Ahora voy a agregar un grado de dificultad. Vamos a usar 3. Siempre, sí. Y aquí vamos a agregar, a ver, siempre 3 y vamos a agregar 5. 5. Tienen igual base, por lo tanto, sí puedo restar exponente. Copio la base y resto el de arriba menos el de abajo.
Ah, pero me quedó una resta con diferentes signos. Aquí aplico la ley de signos. ¿Y qué voy a aplicar? Bueno, sigo con la igual base. Como son de diferentes signos, este es positivo y el otro negativo, son de diferentes signos, entonces las cantidades las voy a restar. A 5 le quito 4, es 1, pero copio el signo de la mayor cantidad. La mayor es esto. Mayor valor absoluto es la expresión. Eh, entonces copio el signo del 5 que es negativo y me queda 3 elevado a la potencia al exponente menos 1. ¿Está claro esto? Sí, ¿Sí? Ahora voy a agregar otro elemento más aquí. Para eso voy a correr esta tablita a un lado, abro espacio aquí y esa expresión 3 elevado a la menos 1 se debe de simplificar, o no simplificar, se debe de escribir de la siguiente forma. 1 partido 3 con exponente 1, pero cuando es exponente 1 no se escribe, así que lo vamos a quitar. Y ahí está. No, mejor lo dejamos. ¿Por qué? Porque expresado de esta manera el exponente es negativo, pero cuando lo expresamos así en forma de fracción, el exponente viene a ser positivo. ¿Por qué es la pregunta? Ahorita lo explico. Solo voy a borrar, botamos esto y vamos a usar otro color para poder explicar eso. Listo. Resulta que si yo tengo entonces la división, vamos a hacer una línea aquí para separar. Tengo la división 3 elevado a la cuarta potencia, partido 3 elevado a la quinta potencia. Yo ya sé que voy a restar exponentes como lo tengo acá, así que no lo voy a hacer ahorita, sino lo vamos a ver de otra forma. Desarrollo las dos potencias y tengo 3 por 3 por 3, 4 veces. Y el de abajo es 3 por 3 por 3, 5 veces. Ups, no, 5 no va aquí, es un 3 por 3 por 3 por 3. Entonces aquí aplico la propiedad del inverso aditivo y yo sé que este 3 al dividirse con este pues da 1, elemento neutro ya no se escribe, este también da 1, este también da 1, este también da 1 y nos queda un 1 aquí arriba y este 3 de abajo. Este 1 es este que está aquí y este 3 de abajo es este que está aquí. Por eso es que si tenemos un exponente negativo, lo podemos expresar de esta manera. Es decir, la potencia con exponente negativo se puede expresar como una fracción, donde la potencia queda en el denominador con exponente positivo y en el numerador se escribe 1. ¿Por qué se escribe 1? Porque al hacer todas estas divisiones nos da 1 y es este que usamos acá. ¿Alguna pregunta con esto? no, ninguna. No. Esto es muy sencillo, pero es importante manejarlo. Insisto, ya cuando operamos todo lo que viene, pues ya se hace necesario tenerlo siempre presente. Bueno, regresamos aquí. Entonces ya trabajamos con esto, ya trabajamos con esto, ya trabajamos con esto y ya trabajamos con esto. Bueno, vamos a correr un poquito con el resto. Ahora aquí tenemos una potencia de un producto. Así es como se dice o se lee, la potencia de un producto. Este es bien sencillo porque es algo parecido a la propiedad distributiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que el exponente se distribuye por cada factor que hay dentro del paréntesis, así como se ve acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a ver, voy a escribir acá 2 por 3 por 4, digamos, 4.
Y todo eso multiplicado o elevado a la quinta potencia, digamos. Quinta potencia. Entonces, ¿eso cómo se opera? Lo que hago es distribuir el exponente por cada uno de estos factores. Sería 2 a la quinta por 3 a la quinta por 4 a la quinta. Y ya está. Luego se operan las potencias y se obtiene un resultado. Pero aquí lo que nos interesa que es que este exponente se aplica para cada factor que esté dentro del signo de agrupación. En eso consiste esta propiedad, potencia de un producto. Luego tenemos la potencia de una fracción o de un cociente, que es esto. Es exactamente lo mismo, es decir, yo tengo la fracción. Ahora voy a escribir aquí 2 y aquí 5 y todo esto elevado al cubo o a la tercera potencia. Pues, ¿qué hago? Distribuyo el exponente en las dos partes de la fracción. Así. Y por supuesto se opera y ya está. Luego tenemos la potencia de otra potencia. Es esto que está acá. ¿Qué se hace ahí? En primer lugar, tienen que tener igual base. O mejor dicho, se usa la base, ¿no? Tenemos, digamos que usamos el número 2 otra vez. Elevado a la tercera potencia y luego este elevado a la cuarta potencia. Bueno, está muy grande. La propiedad me dice que yo debo multiplicar estos dos. Entonces sería 3 por 4 es 12. Pero ahora lo voy a detallar con exponentes más pequeñitos. Siempre uso el número 2 aquí. Siempre uso el 3 aquí. Y aquí uso 2. Hay que recordar que este exponente me dice que la base aquí es todo esto. La voy a multiplicar por sí misma dos veces. Entonces vendría a ser 2 al cubo multiplicado por 2 al cubo. Hasta ahí vamos. Aquí podríamos decir, ok, copio la base, sumo exponentes. 3 más 3, 6. Pero no, no es así. Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar estas dos. Bien, es sumar exponentes, es correcto, 6. Perdón. Pero lo podemos ver de otra manera. 2 al cubo es 2 por 2, 2 por 2 por 2 y este sería este. Luego copio este acá, sería por, otra vez 2 por 2 por 2. Entonces vemos que el 2 se multiplica 6 veces por sí mismo, es lo que está acá. Lo más práctico era entonces solo multiplicar 3 por 2 para que me dé 6. En resumen, la potencia de otra potencia se resuelve multiplicando los exponentes. Ese es el resumen del tema. Bueno, borremos todo esto. ¿Y qué nos queda? Aquí está el del exponente negativo, que ya lo expliqué. Ya lo expliqué, así que no voy a trabajar en eso, pero vamos a ver. Solo complementemos con esta parte de aquí. Entonces, aquí me está diciendo, ¿qué tal si yo tengo una expresión como esta? Así, con exponente negativo, le voy a escribir 3. Entonces, aplicando esta propiedad de acá, este exponente yo lo distribuyo por cada uno de estos dos. Entonces sería 2 elevado a la potencia negativa menos 3 y 3 elevado a la menos 3. Pero aplicando esta propiedad, noten ustedes, este exponente negativo me dice que la potencia yo la tengo que trasladar en un denominador con numerador 1. Entonces, se refiere a este de acá. Quiere decir entonces que ese 2 elevado a la menos 3 quedaría aquí abajo. 2 elevado a 3 positivo. Hasta ahí bien. ¿Y qué pasa con este?
Bueno, este que está acá pasó abajo. Por sentido común, pero por una propiedad inversa, este, esta potencia queda arriba, pero con exponente positivo. Es lo que nos está diciendo aquí. Noten ustedes, la B está en el denominador, ahora está en el numerador. La letra A está en el numerador, ahora está en el denominador. Y noten el signo del exponente, es positivo. Entonces, quiere decir que este de acá, yo lo puedo expresar ahora como 3 partido 2 elevado al cubo o a la tercera potencia, pero positivo. ¿Alguna pregunta con este? No, ¿No? Está clarito. Muy no, bien. está claro. Entonces, con esto ya tenemos las propiedades de las potencias. Y como ya son las 10, solo vamos a recapitular esta información. Primero, vimos los conjuntos numéricos. Vamos a ver si no borré eso también, solo, y si no, pues solo lo voy a recordar. Ah, ahí está. Listo. Y vamos a ver, solo voy a borrar esto que está aquí. Entonces, vimos conjuntos numéricos hasta llegar al conjunto de números complejos, pero nos quedamos con o sea, nos estacionamos hablando mucho de los números reales. Es, con los números reales, nosotros aplicamos las propiedades de las operaciones, que son cerradura, conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso y distributiva. Y te das cuenta que ya utilizamos varias de esas operaciones, propiedades para explicar lo que seguía. Después de eso, hablamos de las leyes de signos. ¿Qué se me hicieron las leyes de signos? Bueno, se perdieron. Hablamos de las leyes de signos, dibujamos una recta numérica, comparamos los números, tratamos de determinar cuál era mayor y cuál era menor. Y bueno, trabajamos en eso. Y luego las leyes como tal. Dijimos que en el caso de las leyes de signos, nosotros sabemos que hay dos grupos. Hay leyes de signos para adición y sustracción y leyes de signos para producto y también cociente. En este caso, tenemos que determinar primero si las operaciones que se están aplicando son de igual signo o si son de diferente signo. Cuando son de igual signo, se copia el signo y se suman las cantidades. Cuando son de diferente signo, entonces se copia el signo en mayor y se resta. Pues, todo eso está en el manual. Y en el caso de las leyes de signos para multiplicación y división, está más sencillo porque si las cantidades tienen igual signo, el resultado es positivo, y si tienen diferente signo, el resultado es negativo. Y luego vimos las propiedades de las potencias, que es con eso pues acabamos de terminar. Voy a borrar esto. Vamos, borramos. Listo. Entonces vimos las propiedades de las potencias, que es lo que trabajamos ahora. Ahí está. Entonces mañana vamos a trabajar con las fracciones, operaciones entre fracciones, pero siempre ah, como en este caso, como reglas que es necesario aprender a utilizar. Vamos a hablar sobre operaciones combinadas con signos de agrupación y con estos dos temas, un concepto que se denomina jerarquía de operaciones. Con eso entonces vamos a englobar casi todo lo que necesitamos para lo que viene. También vamos a hablar sobre factorización, pero no con variables, sino solo números. Factor primo, vamos a hablar de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, divisibilidad. Esto lo vamos a ver rapidito, ¿no? Porque es importante también tener el concepto, ya que se usa más adelante. Y vamos a aterrizar, espero yo, con un concepto que también es parte de esta unidad, que tiene que ver con sucesiones y series.
series numéricas y sucesión. Ah, bueno, también números complejos. Espero que mañana podamos cubrir todo eso, si no nos vamos a tener que extender otro día más. Eh, Quisiera preguntarles antes de mañana sábado. Sí pueden mañana sábado, ¿verdad ustedes? Siempre a la misma hora. Sí, puedo, sí, a la misma hora. Ok, Alexander también, ¿verdad? Sí. Bueno, esperamos que sí. Entonces mañana a las 8, sí, es importante para que podamos cubrir esto en 2 semanas. Eh, pero con lo que vamos a trabajar mañana cerramos esta segunda unidad. No puedes mañana, Alexander. Bueno, te pregunto, ¿podemos dar la clase y te paso la grabación o nos vemos el lunes? ¿Cómo te doy esa opción, Alexander? Ah, perfecto. Entonces sí, mañana trabajamos y te paso la grabación. Gracias, Alexander. Bueno, entonces sí, sí es importante porque así logramos cubrir esto lo más pronto posible. Eh, y vamos a ver también el tema de números complejos, que no es, lo único complejo que tiene es el nombre, porque todo lo demás es muy práctico y muy fácil. Con eso cerramos la parte más larga de este contenido. Ya con lo demás nos vamos a ir más rapidito. Recomiendo siempre ver el manual y Dios mediante, pues ya tenemos las grabaciones para que puedan repasar el fin de semana. Ha sido un gusto. Nos vemos mañana. Gracias, que tenga feliz noche. Gracias igualmente. Gracias, Alexander.